Vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy lo tenemos para profundizar en la práctica, bueno, esta es la práctica número 9 de esta serie de prácticas y reflexiones profundizando cada una de las conferencias y cada uno de los temas. Ahora le tocaba el momento al centro motor y pues como el defecto que está, digamos, ahí relacionado es la ira, entonces vamos a mirar unas cositas sobre la ira de paso. Bien, entonces, bienvenidos todos los que en este momento se están conectando con nosotros a través de las diferentes redes, a través de cada uno de los medios que tenemos para estas transmisiones. Bien, vamos a mirar. La idea es tener unas pistas, como lo que venimos haciendo, para empezar a autoobservar nuestros centros y obviamente pues para también llegar a trabajar cada uno de nuestros defectos. Aquí en este momento pues ya lo estaba diciendo, vamos a mirar con la ira. Bueno, entonces voy a mirar si les puedo mostrar una cosita. A ver, acá. Listo, ya me estar viendo también por así. Ujú. Listo, entonces vamos a abrir con este video. ¿Listo? Bienvenidos. Así. Ok, entonces, bueno, de nuevo, entonces decíamos, vamos a ver la práctica, que es la práctica número 9, el centro motor, y vamos a mirar las pistas para empezar a trabajar nuestra ira. Este será el tema de hoy. Bienvenidos de nuevo todos y comenzamos entonces. Bien, lo primero que vamos a mirar es que esta es la profundización de la conferencia número 4, que se denomina los 7 centros de la máquina humana. ¿Sí? Los 7 centros es la conferencia número 4 de la serie de temas que denominamos fase A, ¿m? Y ya está disponible en en las páginas en las cuales estamos dictando. Bien, sigue. Entonces, pues, vamos a hacer un resumen. Igual ustedes pueden revisar también la conferencia número 4. Esto es simplemente para ponerlos en contexto. Siempre lo hacemos al principio de cada una de estas reflexiones. Entonces tenemos diferentes centros a lo largo de nuestra columna vertebral. Cada centro está manejando un defecto causa o una cabeza de legión. Cada centro tiene unas funciones. Cada centro maneja unos sentidos.
¿m? Y acá veíamos que como tenemos un 97% de defectos, cada uno de los centros pues, se los está adueñando pues cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Por eso es que también tenemos aquí esta imagen en donde se ejemplifica que a nosotros, a cada uno de nuestros centros, cada uno de nuestros defectos llega y lo toma y pues listo, ahí ya pues, está al servicio de cada uno de los defectos. Pero miremos acá. Siempre estamos haciendo énfasis en algo llamado la purificación de nosotros mismos y la pureza que vamos a alcanzar también en la parte sexual, ¿sí? Para eso debemos eliminar un aspecto que se denomina el yo fornicario, ¿sí? Y vamos a mirar acá las facetas del yo fornicario con las obras, ¿sí? La fornicación se da entonces en las obras la expulsión de la simiente, se da en la fornicación en las obras también con el exceso de trabajo o el exceso de, de esfuerzo físico, ¿sí? O el exceso con la voz o bueno, ese tipo de excesos. Y también, para algunas personas que no lo sepan, también la fornicación se da por ira, ¿no? Entonces, por eso es que estamos acá tocando eso. Por eso también vamos a estudiar un poquito la ira, porque la ira nos impide la castidad al mantenernos fornicando. Bien, está relacionada, pareciera que no, pero está relacionada. Veamos entonces aquí cómo es. El centro motor está relacionado con cada una de nuestras palabras. Ya lo decíamos entonces que en nosotros nuestras palabras, obras y omisiones están relacionadas con el hacer, y el hacer es del centro motor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una cantidad de energía para cada uno de los centros y cuando se acaba la reserva energética de ese centro, pues entonces le roban al centro sexual. Asimismo, todos los demás centros también hacen lo mismo. Cuando le roban ya o sea, cuando tienen un tope, digamos, de energía, cuando ya se acaba ese tope, entonces ya empiezan a robarle al centro sexual, que es el que más energía tiene, ¿sí? Pero, ¿qué significa todo esto? Significa que se está mezclando no conscientemente esa energía, porque, ¿por qué digo no conscientemente? Porque al final de todo el día, ahí sí toda la energía cae a las aguas y bueno, ahí sí entre comillas vamos a decirlo es una mezcla consciente, ¿sí? Pero mientras tanto acá simplemente los defectos están actuando como ladrones y están robando cada uno de la energía espiritual, ¿sí? De cada uno de los centros. Listo, ahí está. Entonces vamos a mirar una cosa. Recordar que para equilibrar cada uno de los centros, para equilibrarnos nosotros, eso no es de simplemente tener una pose pietista o simplemente haber leído algo o estar en determinado culto o centro de espiritualidad, no, tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos para hacer un trabajo interior y ahorrar esa energía espiritual para que pueda servir a una creación superior, porque bueno, sí vamos a ahorrar la energía, pero ¿para qué? Bueno, vamos a ahorrar la energía para dejar de alimentar los defectos, vamos a ahorrar la energía para poder entonces sacar las diferentes prácticas que se enseñan y también para hacer la creación superior en el sexo. Para eso es que estamos ahorrando toda la energía. Listo, entonces recordar es útil, justo y verdadero para mi conciencia. Este pensamiento, este sentimiento, esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, no es ni útil ni justo verdadero para mi conciencia y yo estoy buscando la rectitud, entonces eliminamos eso, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento, le pedimos a esa parte de la conciencia que está encargada de eliminar los defectos, es nuestra madre divina y se van entonces desconectando y vamos eliminándolos de a poco. Y pues eso lo vamos a sentir como voluntad, lo vamos a sentir como un ánimo diferente. Bien, ahí está. Veamos entonces que en el centro motor, que es el que estamos estudiando, su función es hacer, está encargado de todas las obras, palabras, y decíamos también lo que dejamos de hacer son obras también que no, que se van a generar. La omisión es también una obra que no hicimos. Pero entonces, ¿qué sucede? Como tenemos una carga de defectos y no nos estamos dando cuenta que el defecto es el que está hablando a través de nosotros, se está moviendo a través de nosotros y bueno, está haciendo a través de nosotros, pues nosotros somos unos zombies para esos defectos. Somos zombies para cada uno de nuestros yoes. Bien,
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sí, nos reunimos y la verdad, en cierto sentido diremos, hace mucha falta tener la rectitud con lo que comentamos y todo. Si no estamos criticando, estamos dando una opinión, pero tal vez hasta de una forma muy violenta o muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros al hablar? O sea, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Si vamos y observamos, nosotros hablamos muchas cosas que no deberíamos ni siquiera tocar. Bien, veamos entonces cómo es esta parte. Maneja la voluntad. El centro motor maneja la voluntad. La voluntad nosotros la vamos a ver reflejada en nuestras obras, ¿sí? Mientras nosotros tengamos esos defectos manejando todo, pues nuestras obras siempre van a estar influenciadas y nuestra voluntad va a estar en la voluntad de ellos. Por eso en un momento reflexionábamos y decíamos, cuando descubramos cada uno de los defectos y rescatemos de cada uno de ellos eso superior, esa virtud y todo eso, vamos a tener voluntad consciente. Vamos a poder entonces hacer la voluntad de nuestra conciencia, de nuestro ser, ya no la voluntad de nuestro ser. Ahora, el centro motor está relacionado con el sentido de la vista. ¿Y qué es lo que sucede? La ira, al estar aquí en este centro, la ira nos enceguece. Entonces es muy curioso cómo es que las personas nos enceguecemos con la ira. Ahí está, vamos a mirar entonces, siempre entonces al iniciar nos recargamos con la energía espiritual, pero entonces vamos a una obra que es que vamos al sexo, y entonces el centro sexual, que es el que maneja toda la parte del sexo, va a estar, si no estuvimos equilibrados en el día, pues lo han saqueado, y no solamente lo han saqueado, sino que toda esa energía se va a mezclar, ojo, toda la energía de nuestras obras va a ir y cae a las aguas, a la energía creadora sexual. Entonces, el amor o las obras que yo ejecuté en el día son lo que yo voy a llevar al sexo, ¿sí? Para que lo entendamos de una forma directa y clara. Entonces, por eso es tan importante también esa parte del equilibrio. Entonces, las personas dicen, no, yo quiero ir a transmutar mi energía sexual, no, yo quiero ir a sentir amor en el sexo. Bueno, pero entonces, ¿cómo fue el equilibrio del día? ¿Mm? Ahí está la cosa para que lo tengamos en cuenta y lo cojamos y lo empecemos a digerir bien. ¿Mm? Pero no solamente es cómo está contaminada esa energía, sino que llegamos y se expulsa a través del orgasmo. Entonces, pues ahí está. Em, Vamos a mirar una cosita antes de seguir. Necesito que alguna persona que me está preguntando algo por la transmisión de el Facebook. Ah, bueno, no, que se escucha bien. Ah, listo. Muchas gracias. Entonces seguimos aquí. Me disculpan la interrupción. Listo. Seguimos entonces y estábamos hablando para reflexionar acerca de lo que está sucediendo con la energía creadora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos con la energía ahorrada a la práctica de sexo, quiere decir que estamos equilibrados y vamos a poder usar esa energía para llevarla a la conciencia. Pero si nosotros vamos a descubrir para observar el centro motor, tenemos entonces esta imagen, ¿sí? Y en esta imagen recordemos qué es lo que estamos haciendo. En esta imagen lo que estamos haciendo es ver cómo el centro motor actúa, ¿sí? Eh, y vamos a ver que cada uno de estos muñequitos que aparecen acá, eh, lo que están tratando de evocar es que cada uno de ellos va a tener también, digamos, una agrupación de defectos que están contaminando eso, ¿sí? ¿Cómo así? Sí, por ejemplo acá, el movimiento. ¿Sí? Vamos a acercar un momentico acá. Bueno, dice Natalia, ¿los defectos pueden somatizar en el cuerpo? Sí, Natalia. Sí, es muy curiosa esa pregunta que haces. Natalia nos está preguntando acerca de la somatización de los defectos en el cuerpo y ahorita más adelante lo voy a volver a tener en cuenta, o sea, lo voy a volver a comentar, pero aún así, pues lo diré de una vez. La ira, por ejemplo, es tan fuerte, la parte de la ira,
que la ira genera hasta que es una explosión, es un estallido, ¿sí? A la energía. Es tan fuerte que inclusive la ira va a somatizar de dos formas. Hay una ira que se mueve un poquito más implosiva y va a somatizar, por ejemplo, con problemas de tiroides, ¿sí? Inclusive dependiendo el grado digamos, de cierto proceso de rencor o de resentimiento y esto. Y bueno, también implosiva es más, pero también va a ser explosiva, la ira implosiva y explosiva, con hasta cáncer de tiroides. Veamos también qué afecta a los órganos sexuales. Hay muchas personas que en un momento pueden estar sufriendo pues, problemas en sus órganos sexuales, literal, no sé, quistes o cosas de estas. Y eso es, ¿por qué? Eso es porque está cayendo toda esa carga energética en la parte sexual y eso está haciendo un daño terrible. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos acá con esta parte de la agrupación de los defectos. ¿Sí? Decíamos, espero si te haya quedado la pregunta. Ah, listo. No Entonces, por ejemplo, el movimiento. Si nosotros nos movemos, listo, no hay lío, pues nos tenemos que mover para muchas cosas, para desplazarnos a nuestro trabajo, movernos dentro de nuestra casa, bueno, movernos de acuerdo a lo que nosotros ejecutamos en el día a día. Pero, ¿qué es la cuestión? La cuestión es el exceso del movimiento, ¿sí? El exceso del movimiento es, por ejemplo, cuando ya uno se va a dar cuenta, por ejemplo, estas personas que hacen demasiado ejercicio, ¿m? Lo comentábamos ya en un momento con eh, con un ejemplo ahí que decíamos, una persona de esos jugadores de alto rendimiento, ¿m? Ustedes los ven y supuestamente tienen 20 años, 25 años, sí, pero estas personas en un momento ya se ven más adultos, se ven más maduros, sí, porque en un punto ya están esfornicando en exceso con el movimiento, ¿sí? Entonces ya no es por salud, ya no es tan saludable, sino ya al contrario, se están acabando con su vitalidad. Y veamos que esos jugadores de alto rendimiento y esos deportistas de ese tipo, pueden nomás estar inclusive, o sea, los 30 años ya son viejos para lo que están haciendo dependiendo del deporte. Entonces también por eso es que hay una fornicación y hay un exceso y los defectos ya son los que están tomando la vocería para ello. Bueno, todos nuestros defectos tienen obras. Entonces nosotros vamos a mirar las más fuertes que tal vez hemos hecho para rescatar esa sabiduría interior. Entonces, bueno, si yo hoy estoy estudiando, según el defecto que yo esté estudiando, yo puedo estar estudiando el defecto de la pereza o el defecto de la lujuria o el defecto de el que sea. Entonces yo puedo mirar, bueno, cuáles son las obras de este defecto, ¿sí? En dónde he llevado ese defecto a cristalizarse como obras, ya sea en omisiones o las palabras o esto. Bien, los pactos y los compromisos están relacionados aquí. Nosotros pactamos con el verbo, pactamos firmando, todos son obras, o nos comprometemos con el verbo también. ¿Y qué está generando todo eso? Eso está generando pues que haya una deuda, por decirlo así, y si no cumplimos, pues ya hay una traición, y lo vamos a reflexionar todavía más adelante. Ya lo reflexionamos en la TAN, pero lo vamos a seguir reflexionando en las demás páginas. Veamos entonces que nosotros prometemos, ¿sí? Pero bueno, nosotros prometemos con diferentes defectos, ¿sí? Hay un defecto, eh, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma. Hay una persona que por quedar bien puede prometer muchas cosas. Entonces, el orgullo está prometiendo. Hay una persona que simplemente por llevarse a la chica a la cama o pues, por conquistar o lo que sea, entonces promete. Pero ¿quién prometió? Ciertos defectos de la lujuria. Y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a mirar, según el defecto que estemos estudiando, si lo vamos a enfocar acá a la parte del centro motor, venga, cómo cómo he prometido con tal o cual defecto, ¿sí? El centro motor tiene una característica y es que el centro motor se vuelve mecánico. Nosotros aprendemos a hacer algo y apenas aprendemos a hacer algo, lo mecanizamos hasta un punto en el cual ya no estamos pendientes de todo el proceso que se está dando
de los diferentes movimientos y todo eso que se están dando para lo que estamos haciendo. ¿M? Miren ustedes que en un momento una persona puede aprender a tocar algún instrumento o a manejar, ¿sí? Y listo, ya la persona ya ve como que ni le pone cuidado a cómo es que mete los cambios, el clutch y todo. ¿Cuándo entonces le va a volver a poner cuidado? Tal vez cuando le enseñe a otra persona, ¿sí? Entonces le dice, y ahí sí va paso por paso y ahí va a volver a caer en cuenta cómo es que hace las cosas. A veces inclusive se le dice a la persona, mire, esto se hace así, 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 pero en la práctica, con la mecanicidad que tiene de pronto uno, un ejemplo, que uno le está enseñando a alguien y uno tiene una mecanicidad y de pronto la persona lo está viendo a uno, eso también acá es del centro motor, el ver para copiar, para aprender a través de lo que nosotros observamos. Y resulta que la persona nos puede decir, ah, pero usted hace esto así de esta forma, ah, pero usted también hace tal cosa. Y de pronto uno ahí sí cae en cuenta, ay, sí, es que ya llevo tanto haciendo esto que no había caído en cuenta. Sí, eso es muy importante porque, listo, entonces, si ven cómo es la cosa, nosotros mecanizamos todo, mecanizamos caminar, mecanizamos cada obra nosotros la mecanizamos. Por eso es tan curioso y nosotros estudiábamos algo que se llamaba criaturas mecánicas. Y eso es una práctica que vamos a ver más adelante, en donde descubríamos que cada defecto tiene una mecanicidad en las obras, ¿sí? Entonces, el que quiere humillar siempre empieza, uso un ejemplo, siempre empieza con determinadas acciones en su cuerpo, empieza tal vez con determinadas palabras, ¿sí? Entonces, tiene una mecanicidad en el cual se mueve, por ejemplo. La lujuria entonces también de pronto tiene una mecanicidad. Entonces, pero ¿cuál yo de la lujuria? Porque la lujuria es muy grande. Pongamos entonces, no sé, la mecanicidad del yo de la pornografía. Entonces la mecanicidad es que llega y busca, luego se alista, luego entonces tal cosa, tal otra, bueno, y ya vienen la otra mecanicidad de los otros yoes que participan, como la mecanicidad del mirón. Entonces, por ejemplo, el mirón tiene una mecanicidad que siempre escanea a, bueno, si es un, bueno, según la lujuria, ¿no? Pues, iba a decir que si es hombre, pues escanea a la mujer y la mujer escanea al varón. Pero bueno, hay cosas curiosas y hay yoes homosexuales que entonces hay hombres que también escanean al otro hombre para verle a ver la pinta o si tiene o no tiene cola, la mujer lo mismo, ¿sí ven? Entonces por eso es que estamos tan trastocados de tantas cosas en este momento en la humanidad, pero bueno. Y eso es fruto de nuestros defectos, pero vamos a verle la mecanicidad a cada uno de nuestros defectos. Entonces, también, ¿por qué estoy hablando de esta forma y por qué estoy invitándolos a esto? Porque es que todos estos muñequitos de cada uno de los centros que hemos visto, podemos escoger cualquier defecto y pasarlo por cada uno de los centros y mirar en cada una de estas agrupaciones cómo se movía. ¿M? Bueno, pero sigamos. Miremos el oficio que tenemos nosotros, ¿sí? El oficio también es una mecanicidad en la cual nosotros estamos. Los oficios hacen parte también del centro motor, ¿sí? Pero los oficios quiere decir de acuerdo a mi profesión, de acuerdo a en donde me desempeño. Eso se quiere decir los oficios. Y eso, pues, son obras que yo estoy haciendo, ¿sí? Ahí vamos a mirar también y vamos a definir que hay trabajos, digamos, más kármicos, ¿sí? Hay trabajos que estamos generando tal vez peor, más deudas que otros, ¿sí? Y también es importante reflexionar que si estamos en medio de un camino interior o de un trabajo espiritual, entonces me estoy contradiciendo si, por ejemplo, mi oficio es, bueno, voy a decir algo, si no, mi oficio es vender trago, o peor, si no, que voy a vender droga, sí, pues entonces no, venga, ahí me estoy contradiciendo con mi trabajo interior, sí, y yo que estoy generando como obras, sí, no, mi oficio es engañar a la gente, sí, pero yo estoy aquí tratando de despertar espiritualmente. No, pues venga, mire a ver, trate de resolver las cosas para cambiar ese oficio porque evidentemente estamos efectuando unas obras que no van con nuestro camino interior, con nuestro serio camino interior. En la medida en que vamos avanzando, vamos haciendo esos cambios, pero tenemos que ir a descubrirlos y tenemos que reflexionarlo por nosotros mismos, ¿sí? No es simplemente porque nos dijeron o porque lo escuché, no, venga,
que sea algo que también lo pueda coger para mi propia entendimiento y decir, no, sí, definitivamente, ¿cómo es que me estoy contradiciendo con esto? ¿Listo? Ahí vamos a mirar también el hacer. Todo lo que nosotros hacemos, lo cristalizamos con el centro motor, porque recordemos que acá estamos hablando de que la función del centro motor es hacer. Y nosotros hacemos, y cuando estamos haciendo, pues se está cristalizando algo. ¿Hacemos con qué? Hacemos con palabras, o sea, con el hablar, con las obras y con las omisiones. Pero ya veníamos hablando sobre el hablar. Nosotros, ¿qué hablamos? No es el hecho de uno, tal vez, a ver, les comento algo que le sucedió a una persona. No es el hecho de que nosotros entonces nos volvamos, como decirlo, fanáticos de simplemente, entonces voy a hablar del conocimiento y en un momento las otras personas también lo pueden percibir así como que uno está fanatizado o que esto, bueno, pero si en un momento uno dice, es que lo único valioso es tratar de generar una inquietud y darle la herramienta a la persona, pues bueno, entonces tratar al máximo de movernos, ¿sí? En un momento esta persona que dijo, venga, pues yo que, o sea, que me voy a poner a hablar de política, a hablar de situaciones económicas, a poner a contar chismes de fulano o de sutano, a criticar a Perencejo, a esto. No, pues que, ¿para qué? O sea, hablar entonces en un momento para buscar la rectitud en el hablar. La persona va a darse cuenta que hay cosas muy útiles para hablar con las demás, ¿sí? Y es sobre temas, por ejemplo, para el despertar, una herramienta práctica, una inquietud. Entonces esta persona en un momento ya dejó de hablarles así como, digamos, técnicamente una conferencia o esto, no. Simplemente la persona hasta les contaba ciertas historias, ciertas anécdotas o ciertas experiencias en las cuales podía llegar y meter así como el gol, podía meterles un entendimiento o darles, digamos, el entendimiento sobre el karma y el dharma, o hablarles algo sobre la involución, o hablarles algo sobre bueno, tantas cosas, tantos temas que hay sobre la identificación, sobre el apego. Bueno, ¿Mm? Por eso es que en un momento una compañera estudiante nos decía que si se tenía en el proceso de sacrificio por la humanidad de la mística, que es, digamos, difundir todas las herramientas para que la persona llegue a la autorrealización, que si tenía que ser en orden específico, no, cuando uno está pescando, cuando uno está simplemente, no en una sala de conferencias como tal, sino uno está tal vez ya en una cosa informal, hablando con la familia o con los amigos o algo así, pues se puede entonces hacer algo más así, como para generar inquietud. Bueno, ahí está, por eso es que la rectitud en el hablar, también vamos a decirlo, no es solamente hablar, entonces hablar, no, aquí me están hablando de la rectitud en el hablar, es hablar temas espirituales y esto, entonces voy a dedicarme, pero entonces, ojo, tenemos que observar, Meli siempre dice, eh, observar la intención, observar la emoción, lo veíamos en el centro emocional, con la cual ejecutamos determinada obra, ¿sí? Porque yo puedo estar hablando con mucho orgullo de temas espirituales y estoy alimentando el orgullo, ¿sí? Entonces ahí no estoy siendo consciente y no estoy aplicando la rectitud, ¿sí? Ahí está la cuestión para que nosotros podamos desarrollar ese trabajo con la rectitud en el hablar. Listo. Los trabajos, lo mismo que en el oficio, la idea es que podamos ganarnos nuestro tiempo. Esa fue la invitación de la práctica número uno, que vamos a evaluar dónde estamos distribuyendo la mayor cantidad de tiempo y vamos a ver qué hacemos para, qué tanto estamos haciendo para la conciencia y qué tanto tenemos para el ego. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí en qué estoy trabajando, cuánto tiempo le invierto al trabajo, para qué trabajo, ¿sí? Son preguntas que cada uno pues va a mirar porque estamos evaluando nuestras obras y lo que hacemos. Hay gente que trabaja, miren, hay gente que simplemente en un momento, como no sabemos que venimos aquí para el proceso de la autorrealización, muy pocos saben y aún sabiéndolo, pues muy pocos de pronto lo cogen para sí mismos y lo adentran como comprensión y demás. Entonces hay personas que simplemente trabajan porque no tienen nada que hacer, ¿sí? Literal. Y se sienten inútiles si no trabajan.
pero ahí es donde está la cuestión, que nosotros no hemos descubierto eh, el hecho de estar acá, la oportunidad de estar acá, y que también tenemos que mirar entonces en dónde estamos enfocándonos y para qué es que estamos trabajando. ¿Estamos resolviendo? ¿Estamos en qué? Bueno, las obras también están acá con la forma de servir, pero nosotros podemos servir para que los demás se degeneren o podemos servir para que se regeneren, ¿sí? Teníamos la parte de que tenemos un yo corruptor, que entonces todo el tiempo sirve para que los otros alimenten los defectos y pasarles determinada información y demás, pero la imitación, nosotros vamos a, está el centro motor está muy relacionado con la vista y hay algo que son las, bueno, digamos, no quiero meter ciencia acá, pero es una realidad que inclusive los señores científicos también lo han descubierto. Nosotros tenemos una parte nerviosa que son las neuronas espejo que aprenden viendo, ¿sí? Entonces nosotros imitamos con todo lo que percibimos a través del sentido de la vista y eso lo llevamos a las obras. Recuerden que en el desarrollo de la personalidad les estaba comentando y bueno, se sabe que copiamos muchas cosas sin darnos cuenta. Caminamos igual a fulano, a sutano que es de la familia, terminamos expresándonos de una forma o de otra por imitación y ni cuenta nos dimos, ¿sí? El ver y observar, que también hace parte del centro motor, lo tenemos que enfocar también a nuestro trabajo interior. ¿Sí? Lo hablábamos y lo vamos a seguir hablando y a profundizar cuando estudiemos la lujuria. Con algunas personas que están ahí conectadas también saben de lo que estoy diciendo, que nosotros la vista la tenemos al servicio de nuestros defectos. Entonces, vamos a descubrir acá dos puntos bien curiosos. Uno, hay personas que son muy hábil observadoras, ¿sí? Son demasiado observadoras y curiosamente pueden desarrollar un mirón muy fuerte, un yo mirón de la lujuria, por ejemplo, muy fuerte. Hay personas que son demasiado observadoras, minuciosas en los detalles, pero si se mete la parte egoica, contaminando ese sentido, son personas que pueden llegar a desarrollar también bastante la ira, ¿sí? Con esas observaciones. Y como son tan observadores y la ira viene a coger esa observación, entonces cogen detallitos muy sutiles para explotar, cogen detallitos muy sutiles para generar sus estados interiores y todo equivocados. Listo. La necesidad también está, nosotros tenemos una necesidad instintiva y esa necesidad instintiva va a jalar a las obras para que hagamos que, bueno, para que vayamos al baño, para que comamos, para que a veces sentimos instintivamente una necesidad de movernos, bueno, sí, de pronto está relacionado con la digestión o bueno, con algo muscular, tenemos necesidad instintiva que nos jala al centro motor, nos manda como una orden y entonces empezamos a hacer ciertas cosas también en función de lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Ahí vamos a mirar que lo que yo estaba diciendo de que los defectos cogen las funciones de los centros es cuando se dice que el centro motor está totalmente prostituido. Nosotros tenemos totalmente prostituidas nuestras palabras, nuestras obras y nuestras omisiones están prostituidas hacia el ego. Lamentablemente hay muy pocas cosas que estamos desarrollando verdaderamente para nuestra conciencia. Listo. Eh, ahí vamos a mirar. Pasa bastante rápido el tiempo, pero vamos a mirar acá esta última parte. Con la parte del centro motor y con la ira está también la impaciencia. La impaciencia la vamos a mirar acá como esa ansiedad que se mueve hasta de forma motriz, ¿sí? Nos volvemos impacientes, entonces empezamos así a mover el pie o a mover las manos, ¿sí? Hay personas que mientras hablan, entonces no se mueven los dedos, mueven, ¿sí? No sé, hay muchas cosas relacionadas con la impaciencia con el motor. ¿M? La maledicencia, pues con el verbo, ¿sí? Acá están, cuando nosotros estamos eh, infringiendo daño a otra persona, cuando nosotros estamos dañando el verbo con nuestras expresiones equivocadas, con groserías y demás,
Bueno, ahí está la maledicencia. La maledicencia también está cuando nosotros comenzamos a hacer, por ejemplo, maldito, no sé, o sea, esas maldiciones también que se veían antiguamente, ahorita no es mucho, pero aún así también las personas dicen, ah, maldito, que ojalá tal cosa, que ojalá tal otra. Bueno, ahí esos son obras. Y si en algún momento llega también a suceder cierta cuestión relacionada con lo que estábamos nosotros generando, pues hasta nos pueden cobrar un poquito a nosotros, porque no, esos son cristalizaciones que hacemos por medio del verbo. ¿M? El ofender, obligar, eso es una obra, ¿sí? O sea, el centro motor se mete a obligar, entonces se prostituye. Nosotros no deberíamos, la obligación, veamos que es de la tiranía, no deberíamos, deberíamos respetar el libre albedrío de las personas. Por eso es que hay unos aspectos relacionados con todo este tema de la magia negra que está relacionado con la tiranía. Y ahí está el obligar, el dominar, lo mismo, ¿sí? Pero entonces aquí lo vamos a ver, también se domina y se obliga a través de la fuerza, del uso de la fuerza, ¿sí? Del centro eh, motor, estamos viendo aquí. Bueno, veamos cómo se mueve también con la pereza, ¿sí? Con la pereza, que es la mala voluntad, está las actividades ociosas, ¿sí? Toda la conversación ociosa, todo el entretenimiento, ¿sí? Todo esa es nuestra propia debilidad. Y todo eso, veamos que toda la pereza es mala voluntad. Y todos nuestros defectos jalan una mala voluntad para los procesos de la conciencia, ¿sí? Entonces, van a ser una, una, una práctica o algo y viene la pereza, ¿sí? Y entonces no se puede generar esa obra como es. Natalia pregunta, ¿las mentiras piadosas son defectos? Bueno, la mentira es un defecto. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros debemos reflexionar en el aspecto que teníamos de el movimiento pendular de los conceptos de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Porque, a ver, la mentira es el defecto, listo, y nos van a cobrar un karma por decir mentiras, pero si en determinada situación o momento, voy a poner una cosa bien extrema, van a matar a una persona, ¿sí? Depende de lo que digamos nosotros, ¿m? Pues yo prefiero pagar el karma de mentir que pagar el karma de ser cómplice de un asesinato, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ahí lo bueno y lo malo no van. Ahí yo tengo que saber sentir qué es lo correcto en ese momento, para esa situación, ¿sí? Listo. Y ahí entonces vamos a mirar. Pues la mentira es un defecto, pero tenemos que aprender también a decidir y a obrar. Por eso es que también estamos acá con todo esto. Bueno, la brutalidad, sí, la brutalidad es una inconsciencia, se enceguece la persona, no solamente por la ira, la violencia, no solamente por eso, ahí puede haber algún tipo de brutalidad relacionada también con una parte instintiva de nosotros, ¿sí? Un descontrol. La violencia física, evidentemente, son obras, el amenazar, ya sea con el verbo o ya sea que realmente por escrito o lo que sea, también eso ahí está relacionado. Listo. Esto es la forma en la cual están agrupados los defectos, perdón, se van a agrupar los defectos acá en el centro motor, pero ya veamos a ver si alcanzamos un poquitico a hablar de la ira, que va a tocar también dividir esto en una segunda parte. Veamos, nosotros podemos caminar para hacer ciertas cosas, listo, ahí está, pero cuando nosotros llegamos y caminamos en exceso, pues graves, ya tampoco, ¿sí? Nosotros podemos hacer algún tipo de expresión, ¿m? Pero vamos a mirar toda la intención con la cual generamos diferentes expresiones y todo esto, ¿sí? Cuando nosotros alegamos, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros insultamos, cuando nosotros golpeamos, yo puedo golpear con determinada fuerza o con determinada intención o con otra fuerza, con otra intención. ¿Sí? Ahí es donde vamos a calibrar todo el proceso de las obras. La ira la teníamos como el mal uso de la fuerza. Nosotros reflexionemos, y ya lo habíamos hablado en un momento,
cuando inclusive a veces vamos a hacer fuerza con algo, si vamos a levantar algún objeto o algo así, nosotros hasta como que nos ponemos, como que sacamos la ira y hasta hacemos mala cara y todo haciendo fuerza. O sea, como que le metemos un poco de violencia, ¿sí? Si nosotros vamos y observamos eso, deberíamos aprender a enfocar que no necesariamente tenemos que cuando hagamos fuerza mantener a la ira para que nos ayude a hacer fuerza, no, ¿sí? Pero ahí está una mecanicidad que podemos observar bien interesante. El trabajo excesivo, ya lo habíamos visto, también está relacionado con la fornicación de las obras. Bueno, las demostraciones de fuerza, estas personas que alzan pesas o se golpean, o exhibicionismo y todo esto, el boxeo, la lucha, todo eso es una fornicación tremenda con las obras. La parte también de estos deportes de alto riesgo, toda ese querer mantenernos con ese fluir de adrenalina, ahí hay una fornicación también motora, ¿m? Con las obras. Listo. Las competencias, los esfuerzos exagerados, los deportes arrítmicos, bueno, todo eso está relacionado con qué? Con que nosotros nos estamos alejando de la rectitud acá con lo correspondiente al centro motor o a nuestras obras palabras. Bien, vamos a mirar entonces para tocar un poco la parte de la ira. La soberbia es la que sostiene la mente a la ira. La ira no se mantendría si no se metiera y se mantuviera la soberbia. Entonces la soberbia es la que ya tiene un pensamiento, mejor dicho, de hágale a la ira, le dice, ¿sí? Y entonces ya la ira coge el centro motor y ejecuta la acción, sea la que sea. Puede ser algo muy simple. Nosotros vamos a ver en la conferencia de los detalles, que es la conferencia número 27, que uno diría que una mala mirada no es ira. No, hay ira en una mala mirada, hay ira en un movimiento de la cara o del cuerpo o lo que sea. Nosotros a veces no nos damos cuenta y todas esas son detallitos de la ira. Pero la soberbia es la que se hace que se mantenga la ira en la mente. ¿M? Ahora, si nosotros estamos aquí con lo de las obras, vamos a ver que también en la emoción hubo un fuego, pero ese fuego es un fuego destructivo que saquea y contamina nuestra energía, ¿sí? Eh, También se comenta y se explica en las diferentes conferencias. Cuando uno tiene ira, uno se pone, o sea, se calienta el cuerpo, ¿sí? Eso es un fuego, pero es un fuego destructivo porque no estamos enfocándolo a algo superior ni nada, simplemente estamos encaminándolo a destruir, ¿sí? A la ira. Entonces, con ese fuego destructivo, esa emoción salta a la mente, em, y la soberbia jala la ira al centro motor y listo, ahí sí ya quedamos, ahí ya quedamos listos. Pero lo peor es que todo eso se cae al centro sexual y explota, esa energía espiritual es como si se explotara, estalla la energía creadora. Y por eso son los daños a los órganos, ahí es lo que estaba preguntando la compañera acerca de la somatización en el cuerpo, ¿sí? La ira también genera ciertos procesos, la ira genera tensiones, inclusive ciertas hernias y todo pueden estar relacionadas con el mal uso de la fuerza que es la ira. Entonces ahí está la cuestión. La ira la vamos a ver interior y exteriormente. No me voy a extender mucho acá, voy simplemente a dar una idea básica para que empecemos a observar la ira y en la próxima práctica vamos a profundizar directamente todo lo relacionado con la ira. Vamos a hacerlo, mi esposa y yo lo vamos a hacer al tiempo. Entonces vamos a mirar. Interior y exterior. Interior, bueno, interiormente se mueven todo ese fuego, se mueven todas esas diferentes formas de desequilibrio que nosotros vamos a llamarlo los estados interiores equivocados que tenemos nosotros, influenciados por cualquiera de estos cuatro aspectos que también van a moverse a la ira exterior. ¿Cuáles son los cuatro aspectos de la ira? Los cuatro aspectos de la ira que se mueven tanto interior como exteriormente son el miedo, la frustración, la duda y la culpa. Esos cuatro son los cuatro grandes aspectos. ¿Qué viene después de la ira? Bueno, después la ira llega, es una explosión terrible aquí y allá, ¿sí?
Pues uno puede decir que no es terrible porque no. Fue una irita pequeñita, me duró nomás 1 o 2 minuticos, no importa. Fue una explosión, así fuera pequeñita, así fuera en un momento. Pero después llega y queda la mala voluntad, después viene, queda un resentimiento, queda un rencor, queda un fastidio, queda una incapacidad de entender al otro, de ser paciente con el otro, ¿m? O con, bueno, si es un animalito o lo que sea. Ahí está la cuestión. También la violencia y la ira está relacionada hasta con las ideas suicidas. Hay una forma muy grande que cada uno puede estudiar de su mala voluntad con la ira y es un yo, que es el yo no me importa o el yo de ya no me importa, ¿sí? Es un defecto muy grande, es grandísimo, tiene muchísimos detalles. Tal vez si ustedes gustan en algún momento lo vamos generamos esa explicación, es muy útil. Y este lo que hace es desvalorar todo. Y ese es el que le da pie al yo suicida, a la ideación suicida. Mm, ay, es bien interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué viene entonces después cuando esos 4 aspectos de la ira, miedo, frustración, duda y culpa están dentro de nosotros moviendo todo? La imaginación mecánica está en descontrol. ¿No? Nos imaginamos que le metemos el puño, que lo ofendemos, o que pasa algo muy violento, o que se destruye tal cosa, o que se daña tal cosa. ¿Y qué es lo que se dice con la imaginación? Que mientras la imaginación no resuelva, entonces, ¿qué? Mientras la imaginación no resuelve, la voluntad no trabaja. ¿M? Entonces, si yo estoy imaginando esas cosas, ¿en dónde va a estar mi voluntad? Ah, no, pues mi voluntad va a estar en darle rienda suelta al defecto y generar esas obras de la ira en este momento, como lo estamos diciendo. Pero si yo freno esa imaginación mecánica, ¿sí? Entonces resuelvo la imaginación para que la voluntad trabaje, entonces ya mi voluntad va a ser, mi imaginación ahora va a frenarse y voy a auto-observarme en mi interior cada uno de los centros que estoy sintiendo, que estoy pensando, pero es en ese momento también que yo debo auto-observarme. Como lo explicábamos, no es que simplemente en un momento yo digo, sí, sí, no, no, si yo tengo ira, no, si yo estoy sintiendo ira, no, vaya y obsérvelo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se me mueve a mí en este momento la ira? O en tal momento, ¿cómo se me movió? Y lo observo. O sea, no es dar por hecho, es observarlo. No, sí, sí, no, sí, yo sé que tengo tales pensamientos. No, no, no. Vaya y observe cada uno de esos pensamientos, toda esa imaginación. Uno se da cuenta que uno guarda dentro de su mente una perversidad tremenda de violencia con la ira. ¿M? Si nosotros no frenamos eso, pues entonces, ¿a dónde va a estar nuestra voluntad? ¿A dónde vamos a parar con nuestras obras? Miren que muchas de las circunstancias en las cuales la imaginación empieza a generarse terminan en planes de asesinatos, en planes de venganzas y una serie de cosas. Tenemos unas charlas en descontrol. Todo eso hace parte de los estados interiores equivocados que se dan con la ira. Charlas en descontrol quiere decir que no para. Llega un pensamiento que opina sobre fulano, llega otro pensamiento que opina sobre sutano, llega entonces un recuerdo, ¿verdad que me hizo esto? Llega entonces todas las cuentas que le tenía a fulano o a sutano y no hay, o sea, no se para. Todo el tiempo está llegando, hasta que nosotros digamos, momento, que estoy pensando, elimíname este pensamiento, ¿sí? Y observo que hay unos yoes de autoconsideración o de autosimpatía o de orgullo, de autoimportancia o de lo que pueda observar en ese momento y digo, venga, pude ver este defecto, elimíname este, quítame este, pero viéndolo, no es simplemente dando por hecho, así, mátame este, no, no, viéndolo. Ahí vamos a mirar esas cositas bien curiosas. ¿Para qué? Para que se desarticule todo ese desequilibrio en la mente que está generando ya la soberbia, que le está dando paso a la ira y se va a cristalizar en obras. Preguntan, ¿cómo fortalecer la imaginación consciente? Bueno, la imaginación consciente nosotros la fortalecemos primero frenando la imaginación mecánica, o sea, aprendiendo a observar nuestros pensamientos. ¿M? No siendo permisivos con nuestros pensamientos, ¿sí?
en un momento me fui, digamos acá relacionado con la ira, una persona me hizo algún daño y de pronto la veo. Miren cómo es esta perversidad de la mente de uno, de los defectos. Tal persona me hizo tal daño, ¿sí? Y en un momento le tengo como un resentimiento, tengo unas charlas ahí con esa persona, no sé. Y en un momento está pasando ahí al lado de un carro, de pronto hay un charco y yo ojalá se moje. Pero si la perversidad es más grande, hasta imagino que lo atropella. O hasta imagino que algo le pasa con respecto a... O imagino que se mete a un... No sé, que está caminando en tal lugar e imagino que... Y veo por ahí un ñero e imagino que lo van a robar. Y hasta que le meten una... Bueno, es que hay muchas cosas que nuestra perversidad se monta unas películas. Esa imaginación mecánica que tenemos que frenar. ¿Sí? Y esa imaginación mecánica vamos a frenarla solamente observando nuestros pensamientos y todo, ¿m? Pidiendo muerte a cada uno de ellos. Fortaleciendo la imaginación consciente sería, bueno, imaginamos que vamos a eliminar esos defectos, ¿sí? Imaginamos que la madre coge la espada y le quita cada uno de esos pensamientos, que se rasga esa escena, ¿sí? Imaginamos, la imaginación consciente nos va a fortalecer las prácticas y nos vamos a fortalecerla con las prácticas. Entonces, cada práctica que hacemos de meditación, de relajación del cuerpo físico, imaginando parte por parte que se ilumina y se distensiona cada una de las partes, a todo eso es la imaginación consciente que se va a desarrollar. ¿M? La imaginación consciente en un momento nos va a dar la oportunidad de ver muy claramente cada una de las cosas que suceden en cada una de las prácticas que desarrollamos. Mientras tanto, pues nuestra imaginación mecánica está al servicio de los defectos. Lo mismo que en nuestros sentidos, hasta que no hagamos algo que es el trabajo sobre sí mismo. ¿Listo? Miremos entonces los cuatro aspectos. Frustración. Vamos a hablarlo puntual para no ocupar tanto tiempo con esto y desarrollar ya toda la ira el próximo encuentro. La frustración es el deseo insatisfecho. Cada deseo que yo tengo, que ya lo dejé pasar a la emoción, ya lo alimenté, hasta tal vez lo dejé pasar allá al pensamiento, el pensamiento lo avivó con los recuerdos, ¿sí? Sí, entonces me acuerdo del placer que sentí, si sé cuándo, con tal deseo, listo, ya llegó de los sentimientos a los pensamientos. ¿Y qué va a faltar? Falta que llegue a las obras, pero entonces, ¿qué pasa? Que puede que no se dé, y esa insatisfacción me genera una frustración, y esa frustración se convierte en una ira. ¿M? De acuerdo a la cantidad en la cual he alimentado esa ilusión o he alimentado ese deseo, así mismo va a ser mi ira. ¿M? Entonces, que el papá que le promete o la mamá, bueno, el familiar que le promete al niño le voy a dar tal cosa, y eso alimenta la ilusión y todos los días habla de eso con los amiguitos y mejor dicho, y se imagina, ay, cuando yo tenga eso, que sí sé cuándo, sea lo que sea, un juguete o alguna cosa. Listo, y después, que no se da. ¿Cómo es esa frustración? Uy, esa frustración es ver ese muchacho o esa niña o esa persona hasta en un momento le dan ganas hasta de matar, de acuerdo a lo alimentado que tenga, haya tenido ese deseo. Y ahí está el deseo frustrado. ¿Mm? Hay otra forma en la cual se mueve la frustración con el deseo y es el deseo frustrado del recuerdo. Ya lo hemos hablado con algunas personas que siempre están participando de las prácticas. En una ocasión uno se acuerda de algo, digamos, entre comillas, que haya sido muy bonito, que le haya generado cierto placer o algo así, y en un momento se frustra porque ya no lo tiene y eso le causa ira y le causa hasta mala voluntad con el presente, con la vida, con las personas, con la situación. Listo, pero eso es un deseo frustrado del recuerdo. Generalmente ese deseo frustrado del recuerdo se mueve mucho es con el aspecto del fracaso. Cuando nosotros, eso también tenemos que sacar un momento para reflexionar sobre el fracaso. Cuando nosotros no resolvemos ese fracaso que sentimos, ese fracaso nos mantiene tan frustrados que no nos deja salir de ahí, no nos deja soltarlo. O sea, en un momento nos apegamos a ese fracaso y nos apegamos a ese sufrimiento y nos apegamos a toda esa fuerza que es relacionada hasta con el orgullo, así no lo veamos así. El fracaso tiene una fuerza grandísima de orgullo. ¿Mm?
pero entonces se mueve como deseo frustrado y nos mantiene irritados. Ojo con esto, la mayor, digamos, pista que se puede generar para observar la frustración, la culpa, la duda, el miedo, ¿sí? Es el estado de irritabilidad en el cual a veces nos encontramos nosotros, ¿sí? Es que uno dice, no, 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 y que uno dice, no, venga, déjeme quieto, o que uno dice, no, 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 venga, no me hable en este momento, no, 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 así hasta con la expresión, no, no, no lo quiero ni ver, no. Bueno, pues vaya y observe por qué tiene esa irritación. Ah, esa irritabilidad que tengo es por esto, por esta frustración, o por esta culpa que le he hecho, o que me echó, o porque dudo con respecto a tal cosa o porque tengo miedo de perder algo o perdí algo o lo que sea. Ahí está. Entonces, cada uno va a ir a coger estas cositas para estudiarse a sí mismo y esa pista de la irritabilidad es muy útil. ¿Qué pasa con el centro motor y con la ira? Esto es, esto es algo muy, 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 que es donde lo cojamos nosotros directamente, nos podemos enfrentar a la ira en cada situación. La ira es completamente, o sea, se adueña completamente del centro motor y genera una mecanicidad muy rápida. La ira siempre quiere tomar acción y por eso es que asalta al centro motor, con la soberbia en la mente y con el fuego ya en la emoción. Si nosotros la acción que tomamos es pedir muerte con la misma o más fuerza con la cual se está moviendo esa ira, excelente. Ahí ya vamos a enfrentarnos y a gobernar la ira de una forma muy, muy valiosa. Si no, entonces grave, siempre la ira nos va a ganar. Ojo con esta pista que me llegó, el compañero Guillermo dio esa luz y ha sido tan valiosa. La ira tenemos que tomar acción, es muerte, antes de que la ira tome acción. ¿Mm? Listo, ahí está. La culpa. Entonces puede ser que la culpa se genere hacia mí, ya sea verdad o mentira. Entonces me echan culpas y eso me pone con una irritabilidad, me mueve la ira, porque la culpa es un eje de la ira. Entonces ya sea verdad o sea mentira. Entonces si es verdad, entonces ¿qué pasa? Se genera hasta una desvalorización tal vez de uno mismo. Entonces puede ser que uno se desvalore y entonces uno ya hasta las ideas de suicidio, es que yo no valgo nada, pues, toda la autoestima, bueno, la autoestima está mal enfocada, pero digamos em, toda esa capacidad que uno tiene de revalorarse a sí mismo, entonces se bota para el diablo, si se desvalora completamente, no, ¿por qué? Por una fuerza violenta interior que generó que me culparan de algo y no lo supe tomar conscientemente, entonces pues no me logré, digámoslo así, desconectar de cada uno de los defectos que me estaban culpando, por decirlo de una forma, ¿sí? Bien, entonces ya se me está acabando el tiempo, pero vamos a terminar aquí. Veamos, cuando nosotros no queremos aceptar tampoco la culpa, nos lavamos las manos y culpamos a otros, o simplemente no aceptamos nada. Pero la forma consciente es uno llegar y decir, bueno, ¿qué defecto fue el que me generó esto? Y en un momento tenemos que hacernos responsables de ciertas cosas y empezar a corregir. La mejor forma que podemos responder ante eso es empezar a corregirnos. Que no nos pudimos corregir inmediatamente, bueno, es un proceso que debido a la incapacidad o la poca voluntad que tiene uno, pues se va a demorar más o menos, pero la idea es irse corrigiendo y rescatar esa luz interior de voluntad. Pero, ¿qué puede suceder también? Cuando puede ser que sea mentira, entonces simplemente se desequilibra y esa culpa genera una irritabilidad y una ira para querer estallar al otro o estallar a todo el mundo, lo que sea. Hago sufrir, también puede ser que me generen entonces culpa o yo genere de forma mentirosa la culpa hacia otra persona por lavarme las manos y entonces lo hago sufrir, lo quiero humillar, mejor dicho, lo quiero castigar. El yo castigador también está relacionado acá con la ira. Nosotros, es que la ira tiene una serie de detalles
Y ese yo castigador es bien, bien, bien tremendo. Y nosotros pensamos que el castigo es físico. No, el castigo también puede ser un castigo emocional, un castigo psicológico, un castigo de que voy a entonces a, no sé, a dejar de hablarle de esta forma o de mirarlo o ignorar. Bueno, hay diferentes tipos de castigo y ahí está relacionado todo esto. Pero sigamos. Ahí estaba la ira en el centro motor. Terminemos con estas dos y cerramos ya este estudio para responder las preguntas. La duda quiere decir que perdió la fe consciente, hay una confusión, no hay claridad y eso le genera ira, estado de irritabilidad, se suma con todos esos estados de desequilibrio. El miedo, la raíz del temor es el apego. Entonces, no, que algo le pasó al carro, ya inmediatamente nos da ira, pero por el miedo y por el apego que le tenemos a eso. Si no estamos tan apegados, entonces pues no nos va a generar tanta ira, ¿sí? Pero si estamos apegados, es un rayoncito, uy, eso lo sentimos peor que si nos lo hubieran hecho a nosotros, ¿sí? Ahí vamos a ver cada una de las cosas en las cuales estamos apegados, nos dañan el celular, nos dejan caer tal cosa o tal otra. Todo eso está como raíz del temor, el apego que tenemos ahí y como base de la ira, porque el miedo es una base de la ira. Si ya lo hemos comentado, una persona llega y asusta a otra y le da es rabia en un momento. Si le coge el susto, sí, responde como con rabia, como con ira. Y instintivamente, pues, tiene la parte de sobrevivir, de supervivencia, entonces también activa muchas cosas y eso genera un desequilibrio. Bueno, también puede tener por orgullo, miedo al que dirán o esto, y eso le genera ira. Hablaron de mí, ¿cómo así? Entonces eso genera una incertidumbre y una forma en la cual hay un desequilibrio. Listo. Ahora vamos a mirar el sufrimiento. El sufrimiento, pues también nosotros le tenemos miedo a sufrir, miedo al dolor físico o al dolor emocional, y ese miedo nos genera también ira, nos genera irritabilidad. Pero el miedo es falta de amor, es falta de fuerza, de comprensión y de fuego. Una persona que es un iniciado es una persona que tiene la valentía y tiene la fuerza para enfrentarse a muchas cosas. Pero eso también se lo da la castidad que tiene. Eso también se lo da esa cristalización de conciencia liberada que tiene en su interior. ¿Sí? Y uno pues va a darse cuenta de estos grandes iniciados que van en tercera, en quinta de mayores, esas no tienen miedo a muchas cosas. ¿Sí? Uno diría, uy, no, uno no puede contar cosas, uno escucha las historias de los maestros y uno se asombra, uno dice, uy, no, sí, pues listo, ahí está. Para observar la ira no podemos justificarla, no condenarla, podemos hacer, ir recogiendo como en retrospectiva ciertas cosas, con quiénes más se nos sale la ira y por qué se nos sale la ira, con la ira con el verbo, con la forma en la cual se genera la maledicencia, por qué no puedo guardar silencio, por qué siempre tengo que hablar, no puedo, ¿sí? Y esas palabritas van con veneno. Tengo ira pero me siento amable, eso es un detalle de la ira implosiva que es supremamente hipócrita y la vamos a estudiar. La irritabilidad tenemos que verla muy bien. No podemos dejar tomar acción a la ira, ya lo habíamos dicho, cómo se equilibran los centros con la ira. Pues estoy pensando con soberbia, estoy imaginando mecánicamente, elimíname este pensamiento, quítame esto, la imaginación consciente, entonces es que la madre viene y elimina eso, rompe la escena. Listo, este pensamiento es de un yo de ira debe morir. El sentir lo mismo, elimíname este sentimiento. Puede que sea un fuego destructivo que ya está en la mente, pues yo con esa fuerza le digo, elimíname este sentimiento. Y ustedes mismos, cada uno de nosotros va a descubrir si lo hace bien, observando a dónde va a dirigir, a dónde va a dirigir la petición de la madre, va a observar la voluntad que se gana. Listo, el recto obrar lo mismo. Entonces ya quiero obrar, ya quiero hacer determinada, meterle el puño, hacer determinada cosa. Pues no, esa fuerza la voy a hacer. Elimíname estas ganas que tengo de tal cosa, quítame esto. Y voy distensionándome. Pido muerte a cada tensión que se va generando. Listo. Y recto hablar, lo mismo. Pues no voy a decir, este quiere hablar, este quiere, pues no, no voy a hablar, no importa, no. Y listo. Pido muerte. Si nosotros nos observamos, verdaderamente vamos a poder llegar a esa quietud tan anhelada. Bien, entonces me pasé el tiempo. Recordemos que para recibir el audio de reflexión práctica, PDF y las tutorías, me pueden escribir a este número, nos pueden escribir a este número. Somos un grupo de trabajo
y queda grabado en el grupo de conocimiento habla hispana, el grupo de Facebook. Estas también están, hay unas páginas en las cuales también se va a empezar a mover estos temas, estas reflexiones, mientras tanto los tenemos acá en el grupo de habla hispana. Listo. Me estoy demorando un poquitín para darles el PDF y el audio. Me disculpan, estoy un poquito atrasado para sacar ese material, pero espero adelantarme en esta semana, adelantarme hasta esta, por lo menos hasta esta práctica. Igual pueden dejarme en un WhatsApp un mensaje para yo tenerlos en cuenta y entonces generarles y compartirles. La próxima práctica, entonces vamos a ahondar con respecto a la ira porque nos faltó mucho, ¿sí? Y vamos a mirar cómo se mueve la ira astralmente y todo el proceso del trabajo interior con ella. Es muy curioso, pero eso lo vamos a hablar en el próximo tema. Listo. Veamos entonces qué preguntas tienen. Si hay alguna inquietud, con mucho gusto. Recordemos que estábamos en la práctica número 9, el centro motor, pistas para auto-observar nuestra ira. Listo, estaba Roberto Ruiz. Un saludo a Roberto. Elizabeth Falcon. Estaba Natalia que nos acompaña. Landy, Edwin, Roberto, Prevención Social. Listo, Víctor. Víctor nos dice, buenas tardes, maldecir una persona conocida o desconocida me genera karma, ¿cuánto y qué tipo de karma? Bueno, no, pues no te puedo decir, digamos, no puedo cuantificar exactamente cuánto, no lo puedo decir, pero veamos que, por ejemplo, lo primero es que a nosotros se nos va a devolver una partecita de eso que hablamos, ¿sí? Por eso es que hay que también dirigirnos, aunque demos algún tipo de opinión, en un momento tenemos que observar que no se meta esa maledicencia, que no se meta la soberbia, que no se meta... Podemos hablar con mucha soberbia y después eso se nos devuelve a nosotros de una forma tremenda. Entonces, sí genera karma. ¿Cuánto? Eso sí ya depende de lo que se invirtió ahí, de cómo se le metió, de con qué se metió, ¿sí? Pero normal, es un karma, hablar son obras y las obras generan karma, es un karma, pues, el que sea, el que la ley defina. Jonathan, Jonathan, qué bueno que estabas por acá con nosotros. Orgullo puede ser lo mismo que soberbia. Es que la soberbia es la ira en la mente, ¿sí? Es la ira en la mente. Entonces es como una forma en la cual decíamos, la ira se asalta a la mente. ¿Mm? Pedí muerte al orgullo y jamás volví a sentir ese defecto junto con la ira. Fue un cambio totalmente radical y notorio. Listo, Jonathan. Excelente. Igual tú te vas a dar cuenta que el gimnasio psicológico entonces se frenó en cierto momento, pero en otro momento va a poder tal vez volverse a generar para que tú puedas tener una profundidad con determinado parte de tu orgullo. Entonces, lo decimos, la Madre Divina es la que, digamos, dirige todo este proceso de aprendizaje. eh, entonces, se frenó. Pero en el momento en que la Madre Divina diga, bueno, tenemos que profundizar más esto, sacar sabiduría de aquí, entonces se va a mover por otro lado para que tú veas otras nuevas cosas. Igual es muy valiosa esa experiencia de Jonathan porque él está vivenciando esa voluntad que se gana con la muerte y está vivenciando que sí mueren unos defectos relacionados con el orgullo y la soberbia, lo está diciendo él. Igual es un yo causa, entonces nosotros vamos a eliminar unos detalles, pero el orgullo como tal siempre nos va a faltar un poquitín. Víctor, ¿qué tanto se podría considerar como excesivo el practicar un deporte como el correr después de 5, 4, 3 horas por semana? Bueno, no, digamos que eso lo va a calibrar la persona, pero nosotros sabemos, o sea, digamos que si uno aprende a conocer su cuerpo, si ya quedó exhausto, no, ya se pasó. Si usted se da cuenta de que ya se está descompensando en cierta parte, no, ya se pasó, ¿sí? Digamos que eso es prueba y error y eso va a hacer algo con el conocerse a sí mismo de su cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, Víctor, tú mismo lo vas a calibrar. Jonathan le estaba respondiendo a Víctor.
A ver, Jonathan sabe por dónde iba la cosa, también era por ahí, se le unen algunas cosas. Para obtener los PDFs y los audios, Víctor, escríbeme al WhatsApp, yo me estoy adelantando y voy a enviártelos en lo que más pueda. Eso. Ah, bueno, Jonathan también tiene unos, entonces te los puede pasar también. Listo, Fran, gracias. Janet, gracias. Listo. Bienvenidos todos a esta serie de prácticas que se están dando los jueves. Bienvenidos todos. Y en este momento vamos a dar por terminada esta práctica de reflexión. Entonces los dejo con la invitación, con este video. Muchas gracias. A todos y muchísimas gracias por estar en la transmisión de el día de hoy. Que estén muy bien y muy buena noche para todos. Muchas gracias a los que estuvieron por el Facebook Live.